Hola amigos, bienvenidos a Expertos del Deporte. Hoy día viernes, ya casi cerrando la semanita. Hoy sí es viernes. Pues un viernes atípico, empezó con un poquito de lluvia por la mañana, pero ya finalizando acá en Expertos del Deporte a través de Canal 33 de Tigo Star, con toda la información deportiva a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos de todo, Luigi. Buenas noches. Así es, Ever. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos que nos sintonizan desde su casa o desde donde nos hacen el favor de acompañarnos acá en Expertos del Deporte. Como decías, cargados de información, como venimos todos los viernes, todos los lunes. La verdad es de que tenemos el Mundial de Láser de navegación a vela. Sí, Megli, Juan Ignacio Megli, la verdad ya terminó su participación, pero muy buen puesto, pero por ahí vamos a tener la nota. Claro. Tenemos además softball, que ya finalizó, la semana anterior finalizó el Mundial de softball, donde Guatemala tuvo la dicha de participar. Exactamente. Bueno, también tenemos lo que está pasando en la Liga Nacional, en la Liga, cómo se están preparando en pretemporada. Exacto, nuevas contrataciones, sub-23. Exactamente, sub-23 y dejémoslo en sub-23. Y bueno, obviamente el análisis de la Copa de Oro, lo que está sucediendo con todos los grupos en esta instancia, no solo lo que está sucediendo con Guatemala. Y también tenemos, pues, ¿qué está pasando en Wimbledon? Ya finales definidas y el Tour de Francia que va avanzando poco a poco. Exactamente. Pero todo eso se lo traemos a través de Expertos del Deporte, acá de Canal 33. ¿Y quién tiene la información? Ahí está nuestro amigo Herbert, que está en otro punto del set, donde nos va a dar toda la información acerca de estos deportes de Juan Ignacio Megli y de la selección de softball en el Mundial. Gracias, Herbert. ¿Qué nos tenés? Ok, gracias Luis, gracias Everaldo. Y pues sí, como ustedes lo comentaban, hoy pues estaremos acá dándoles todos los pormenores de los Juegos Panamericanos que ya se vienen. Y pues queremos iniciar hablándole del softball, ya que la selección guatemalteca de softball pues estuvo participando en un mundial que se llevó a cabo en Kingston, Canadá. Cabe destacar que Guatemala terminó en el puesto número 12. También pues hay que hablar de que Guatemala fue su primer mundial en softball y pues a esto debemos rescatarle que tuvo 2 victorias contra Filipinas y contra Dinamarca. Tuvo posteriormente 6 derrotas contra pues grandes equipos que han estado compitiendo, que ya han ganado títulos. Hablemos de Argentina, hablemos de Canadá, hablemos de Gran Bretaña, de Nueva Zelanda, entre muchos más. Guatemala, como les repito, terminó en el puesto número 12 con una participación pues bastante agradable, bastante aceptable. Pero acá veamos la nota que tenemos del softball guatemalteco. Guatemala logró el puesto número 12 del mundo en el Campeonato Mundial de Softball realizado en Canadá. Los nacionales culminaron su participación en la 14ª edición del certamen con récord de 2 victorias ante Filipinas y Dinamarca y 6 derrotas que llegaron ante Canadá, Argentina, República Checa, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Cabe resaltar que Guatemala fue debutante en el torneo y peleó inning tras inning contra las mejores selecciones, algunas de ellas con títulos mundiales. El próximo reto para el softball nacional será el Campeonato Centroamericano, que se desarrollará en diciembre en los Diamantes de Vista Hermosa. Bien, así que luego de ver la nota del softball masculino, pues ahora queremos hablar de otra disciplina deportiva y nos corresponde hablar de vela. En vela pues estuvo Juan Ignacio Megli, estuvo participando en el Campeonato Mundial de Láser, en la cual pues obtuvo 189 puntos y consiguió el 4º lugar. Una participación bastante buena, un fogueo que le sirvió a Juan Ignacio Megli porque posteriormente pues ya se reunió con el equipo que está ya en Toronto listo, presto y dispuesto para encarar los Juegos Panamericanos. Así que veamos la nota de Juan Ignacio Megli con su participación bastante aceptable en el torneo de láser. El velerista guatemalteco Juan Ignacio Megli terminó 4º en el Mundial de Láser que se disputó en Kingston, Canadá, del 2 al 8 de julio. Luego de 13 carreras, Juan Ignacio sumó 189 puntos, pero logró restar los puntos en sus 2 peores participaciones, con lo que finalizó con 109 puntos. El primer lugar fue para Nick Thompson de Gran Bretaña con 67 puntos, seguido de Philip Ball con 90 puntos y Tom Burton, que sumó 93 unidades. Este fue el último fogueo de Megli previo a su participación en los Juegos Panamericanos de Toronto, en los que iniciará el próximo 15 de julio con el objetivo de clasificarse a la pelea por las medallas y subir al podio.
Bien, así que luego pues de haber visto la nota, la buena participación que tuvo Juan Ignacio Meigli, nosotros nos vamos con mucha más información, pero yo no se las voy a dar, sino que se la van a dar nuestros compañeros de del otro lado del set, Luis y Everaldo, que nos tienen pues la previa de lo que fue el futsal en la jornada que se llevó a cabo el día miércoles. Bueno, pues muchas gracias a Herbert que nos trajo toda la información de Juan Ignacio Meigli y del softball, de la Selección Nacional de Softball. Es la nueva faceta de experto. Exactamente, ahí va a estar Herbert acompañándonos cada lunes y cada viernes con la información de otros deportes, tanto nacional como internacional. Así es. Y pues nosotros vamos a entrar más en profundidad con el fútbol, que es lo que nos atañe. Exactamente, exactamente. Pero hablando de fútbol, en este caso futsal, la Liga Nacional, el torneo clausura de futsal femenino, pues tuvo actividad miércoles y jueves con la 9ª jornada. Con la 9ª jornada, entonces vamos a ver qué nos han preparado nuestros amigos de expertos del deporte en cuanto a la 9ª jornada del futsal femenino. El miércoles y jueves se llevaron a cabo 4 encuentros de la 9ª jornada del Clausura 2015 del futsal femenino. El miércoles en el Domo Megapaca se enfrentaron a las 19 horas Champions ante Sinergia, con victoria para las Monarcas 4-0. A las 20:30 horas se llevó a cabo el duelo universitario entre la USAC y la U Landívar, con victoria para las landivarianas 4-2. El jueves chocaron en el mismo recinto LAR Guatemala ante Firegol, y el duelo terminó con un aplastante 13-0 a favor de LAR, y el último juego lo disputaron Comunicaciones ante Alianza, con victoria crema 10-1. El partido entre Osorio Sandoval y Misco se disputará el próximo miércoles a las 19:30 horas en el Domo de la Megapaca. Este sábado se disputará la 10ª jornada con los encuentros entre Fusión y la U Landívar a las 8 de la mañana. A las 9:30 horas se enfrentarán Alianza ante Sinergia. Misco hará lo propio ante Firegol a las 11 horas, mientras que Comunicaciones chocará ante LAR Guatemala a las 12:30 del mediodía, para que a las 2 de la tarde USAC y Champions cierren la jornada. Interesante, definitivamente, poco a poco se están acortando las distancias o se están haciendo más grandes para el grupo de atrás. Sí, la verdad es de que impresionante resultado, las cremas siguen ahí. Yo te lo dije. Repuntando ahí 10-1 en la victoria de este jueves recién pasado, y ya las cremas por ahí van en los primeros lugares. Está Champions, está Comunicaciones. En el duelo de universidades, la USAC y la U Landívar, cayó la USAC contra la U Landívar y todo se apretó arriba. Ya se va a realizar ¿Cómo? Todo se apretó arriba. Bueno. La tabla en puntos. Bueno, ahí son 3-6 puntos de distancia nada más. Pero realmente es interesante lo que está pasando con las chicas ahí en el futsal. Mis cremas no van a fallar. No, yo digo que ahorita tienen un duelo muy interesante contra LAR Guatemala, que va ahí en los primeros lugares también. Ya a partir de mañana se va a desarrollar la 10ª jornada en la Megapaca. Y la verdad es de que recordate que al terminar la primera vuelta, los primeros 8 lugares de la tabla pues juegan el torneo de Copa. Son los clasificatorios para el torneo de Copa. Al torneo de Copa, van a quedar 3 fuera y ya está definido. Ya por ahí Osorio Sandoval, Misco y Firegol están fuera, ya no hay posibilidades de que entren dentro de los primeros 8, así que solo lo que va a cambiar va a ser la punta de la tabla. La punta de la tabla. Exactamente. Así es. Pero usted no se mueva porque vamos a nuestro primer corte, pero al regreso tenemos toda la información de lo que está pasando en los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Guatemalteco.